Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 43 minutos. Les decía al inicio de este espacio, ayer generamos un análisis, una tertulia sobre el año político, un año de transición. Básicamente enfocamos nuestro análisis justamente en una evaluación macro, tomando en cuenta que este año tuvimos un nuevo gobierno, una nueva legislatura, hay una serie de decisiones que se han tomado. Lo analizamos ayer con Augusto Tandacio y con Arturo Moscoso. Hoy vamos a enfocar nuestro análisis y vamos a dar un complemento a ese análisis, básicamente desde el punto de vista legislativo. ¿Qué pasa con esta Asamblea Nacional? ¿Cómo el país debe interpretar las ejecutorias de estos primeros 7 meses de la actual función legislativa de la Asamblea Nacional, que se posesionó el 14 de mayo de este año? Tenemos la posibilidad de generar un diálogo en ese sentido, una tertulia, con dos distinguidos legisladores, Pavel Muñoz de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, y Alejandro Jaramillo, asambleísta y jefe de la bancada de la Izquierda Democrática en el Parlamento ecuatoriano. A los dos legisladores les quiero agradecer por la gentileza de acompañarnos. Le pido al asambleísta Muñoz si puede prender su cámara. Vamos a justamente compartir esta tertulia. Empiezo con Alejandro Jaramillo. Asambleísta Jaramillo, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. También un saludo a mi compañero y colega Pavel Muñoz. Gracias, Pavel Muñoz, bienvenido, buen día. Gracias, Fabricio, un saludo para usted, un saludo cordial para la audiencia y lo propio con Alejandro. Qué bueno que podamos compartir algunas opiniones sobre el trabajo legislativo. Gracias. Empiezo con Alejandro Jaramillo. Balance 2021 de la actual Asamblea Nacional. Asambleísta Alejandro Jaramillo. Durante estos siete meses de gestión de la nueva Asamblea Nacional se han aprobado alrededor de 20 normas de instrumentos internacionales, tanto de la anterior administración como de esta legislatura. Las bancadas políticas han presentado 123 proyectos de ley en total, de los cuales más de 20 son iniciativas de la bancada de la Izquierda Democrática respecto a diferentes temas, ¿no? Temas económicos, respecto a justicia, seguridad, también en temas sociales, etcétera. Además son 58 proyectos de la Minga por la Justicia Social con Libertad que se encuentran en tratamiento en las diferentes comisiones especializadas permanentes. No siempre se trata de cantidad, sino de calidad, pero además existen normas que puedan ser aplicables y que sean siempre en beneficio para la ciudadanía. Esta nueva Asamblea Nacional ha trabajado 24/7, tanto en temas de legislativos, así como también en temas de fiscalización. Pavel Muñoz, su evaluación de esta Asamblea 2021. Fabricio, yo creo que lo primero que me atrevería a hacer es marcar los ejes sobre los cuales debería hacer esa evaluación. La primera, me parece que vale la pena evaluar las alianzas políticas y particularmente la alianza política con la que se inauguró la Asamblea Nacional y permitió que Guadalupe Lloris sea presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ha funcionado esa alianza política? ¿Cómo termina el año y cómo va a abrir el año esa alianza política en el 2022? Me parece que es un tema de discusión, sobre todo con la decisión tomada por algunos asambleístas de Pachacuti de romper una disciplina, entre comillas, ¿no es cierto?, de su votación oficial. Segundo, en la línea de lo que señalaba Alejandro, yo creo que la producción legislativa ha sido una producción legislativa, creo que importante. Efectivamente hay 20 iniciativas legales que han sido aprobadas. La gran pregunta es, de esas 20 iniciativas legales, ¿cuántas son efectivamente las vinculadas con los principales problemas ciudadanos? En este momento, Fabricio, Alejandro, ciudadanía, yo creo que con claridad hay dos problemas que despuntan, ¿no es cierto? Siempre han estado ahí, pero hay dos problemas que en este momento marcan la principal atención de los ecuatorianos y tiene que ver con el tema del empleo y el tema de la seguridad. La pregunta es, ¿cuántas de las reformas legales hechas por la Asamblea Nacional han ido directamente a topar eso? Y yo creo que hay al menos 3 iniciativas claras, ¿no es cierto?, que uno podría rescatar. La iniciativa sobre el emprendimiento y la innovación, la iniciativa sobre la economía inclusiva, ¿no es cierto?, la economía circular, la economía inclusiva. Y, por ejemplo, yo diría que la que aprobamos en los últimos días, que tiene que ver con la defensa de los derechos de los clientes de la banca y evitar que se cometan abusos, ¿no es cierto?, cobros indebidos
o débitos que no habían sido solicitados. Me parece que ahí hay un segundo gran elemento. Y el tercero, el de la fiscalización, que seguramente ya lo conversaremos. Pero déjeme cerrar con esto, Fabricio, para irlo desmenuzando en el camino. Hay un tema entre las tareas pendientes que me parece que es un gran ausente de la Asamblea Nacional, y es la evaluación de las leyes. No basta con hacer leyes, hay que evaluar para ver si es que estas leyes están siendo aplicadas. Y yo encontraría tres grandes problemas, con esto cierro, Fabricio, Alejandro, tres grandes problemas, ¿no es cierto?, en la producción legislativa que no es evaluada. Muchas veces no se hacen los reglamentos del caso, no se da el presupuesto del caso, o pueden ser leyes, ¿no es cierto?, que no atienden efectivamente las demandas de los sectores. Así que ahí tenemos a veces una legislación sí promulgada, pero no ejecutada, y esto es un grave problema. Pero ese es un problema estructural, asambleísta Muñoz, o sea, no es exclusivo de la actual Asamblea, sino de la institución llamada Asamblea Nacional del Ecuador, en donde no hay esta figura del seguimiento a la aplicación de las leyes. Es un problema estructural, Fabricio, que buscó ser solucionado y busca ser solucionado con las reformas a la última ley, a las últimas reformas, ¿no es cierto?, a la ley de la función legislativa. Recuerde usted que se abrieron dos unidades, ¿no es cierto?, de trabajo técnico. La unidad que permite, por ejemplo, dar una mejor respuesta al análisis de la proforma presupuestaria, que también es algo que podemos discutir de lo que sucedió en este año, ¿no es cierto?, con la proforma 2021 y 2022, pero también abre una unidad para el seguimiento de las leyes, y no vemos que eso se esté implementando. Desde mi punto de vista, esta es una crítica para el CAL actual también. Asambleísta Alejandro Jaramillo, vamos, y a los dos les propongo, y empiezo con Alejandro Jaramillo, hagamos una valoración desde el 14 de mayo, empezando por el 14 de mayo, cuando se estructura una alianza entre Izquierda Democrática, Pachacutic, digamos, hay una alianza entre estas dos organizaciones políticas, pero que conjuntamente con Creo y los sectores independientes viabilizan la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, de Virgilio Saquicela como primer vicepresidente, y en ese momento de Bella Jiménez como segunda vicepresidenta, además de la integración del CAL y luego la distribución de las comisiones legislativas. Yo le pregunto a usted, Alejandro Jaramillo, ¿ese acuerdo a esta hora, 7 meses después, valió la pena o usted siente que se equivocaron? Por ejemplo, al haber optado por la elección de la actual presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori. Nosotros en eso tenemos que ser totalmente claros. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Pachacuti posterior al 7 de febrero. Nosotros habíamos hecho una evaluación, habíamos trabajado en una alianza programática. Nosotros siempre habíamos visto que con Pachacuti tenemos los mismos principios ideológicos, son muy cercanos, y claro, esta alianza, en ese momento teníamos 45 asambleístas, de la cual construimos esta alianza que la denominamos Minga por la Justicia Social con Libertad. Y nosotros estamos totalmente seguros que valió la pena, porque realmente primero se reivindicó las nacionalidades, se reivindicó las comunidades indígenas, y para nosotros eso fue también un logro, no solo de la Izquierda Democrática, sino de esta gran alianza con Pachacutic. A esto se sumó el movimiento oficialista para la denominación de las diferentes autoridades. Pero nosotros tenemos que ser totalmente claros. Nosotros siempre vamos a legislar en favor de la ciudadanía, en favor de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros hemos dicho de manera clara, si las iniciativas vienen de cualquiera de las bancadas, sea UNE, sea el Partido Social Cristiano, sea Pachacutic, sea del Ejecutivo, nosotros siempre, si son en beneficio de la gente, en beneficio a la gente que toma el bus, la gente de a pie, la gente que vive en las partes periféricas de las ciudades, de la ruralidad, nosotros siempre vamos a estar en favor de esos proyectos. Estas alianzas son válidas y transparentes, nada de repartos. Nosotros siempre hemos dicho que estos acuerdos han sido sobre la mesa, como siempre se ha caracterizado nuestra organización política Izquierda Democrática, siempre llegando a consensos, pero siempre transparentes y ante la vista de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero, por ejemplo, a esta hora, 7 meses después, Alejandro, ¿cómo está la relación con la presidenta Llori y con la bancada de Pachacutic, en donde claramente hay una división entre sus legisladores?
Y eso es una situación que está hoy por hoy viviendo a la interna de Pachacutic. Nosotros continuamos con nuestro acuerdo con el movimiento Pachacutic y así vamos a analizarlo y verlo en el 2022. Sin embargo, nosotros sí podemos decirlo a este minuto, a este segundo, que este acuerdo programático continúa y que esperamos que también en el 2022 siga con el mismo. ¿Continúa al margen de la división interna de Pachacuti? Mire, no es algo oficial lo que está sucediendo hoy por hoy. Yo he conversado el día de ayer con el jefe de la bancada, Rafael Lucero. Ellos están tratando de solucionar sus problemas a la interna. Una vez que ellos lo resuelvan, nosotros nos vamos a los primeros días de enero a sentar nuevamente y a revisar este acuerdo programático que tenemos con el Movimiento Plurinacional Pachacuti. Pavel Muñoz, en el mismo contexto, ¿es inevitable regresar a mayo 13, 14 más o menos, cuando supuestamente estaba en ciernes un acuerdo político entre UNES, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo? Acuerdo que se rompió porque, claro, ya la opinión pública lo sabe, se configuró un acuerdo distinto que permitió a la señora Yori convertirse en la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó en el camino, Pavel? Es indispensable, necesario y fundamental hacerlo, Fabricio, porque yo le diría que no solo hay que retrotraernos al 13, al 14, hay que retrotraernos incluso un mes antes. Y este mes antes, ¿no es cierto?, yo sí quiero ponerlo sobre la mesa, porque me parece que ahí cometieron la Izquierda Democrática y Pachacutic un error desde mi punto de vista fundamental. Nosotros les planteamos a ellos la posibilidad de tener una alianza que primero respete los principios democráticos. Desde mi punto de vista esto, Fabricio, si usted quiere, es al final como una carrera, ¿no? El que llega en primer lugar se para primero en el podio, el que llega en segundo lugar se para segundo en el podio y el que llega tercero se para tercero en el podio. No había dónde darle mayores vueltas. La Asamblea Nacional está compuesta en este momento con una asamblea que tiene una bancada que tiene mayoría de votos y es la bancada de UNES. Le seguía esto la bancada de Pachacuti y en tercer lugar estaba la bancada de Izquierda Democrática. Nuestro planteamiento fue, si entre los tres nos unimos, que además tendríamos una característica en principio, ¿no es cierto?, al menos en papeles, veamos si en la práctica se cumple, en papeles parecida, y es que estaríamos representando al sector del centro hacia la izquierda, decíamos que mejor si podemos hacer ahí una unidad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos ir a la presidencia de la Asamblea Nacional, Pachacuti debería estar en la primera vicepresidencia y la Izquierda Democrática en la segunda vicepresidencia. ¿Cuál era el pecado de esto, Fabricio? Absolutamente ninguno, salvo, desde mi punto de vista, la posición antidemocrática de no querer que UNES presida esa Asamblea Nacional. El punto duro lo tuvimos en su momento de negociación con Pachacuti, porque Pachacuti decía, nosotros queremos presidir la Asamblea Nacional. Y nosotros llegamos a tener la posición, si usted quiere, de generosidad política, de decir, ok, estamos dispuestos a no pelear por la presidencia de la Asamblea Nacional, y Pachacuti, ustedes cuentan con nuestros votos para que ustedes vayan a la presidencia de la Asamblea Nacional. Mantenemos el mismo acuerdo, un acuerdo programático, ¿no es cierto?, que me parece que son prácticamente los mismos puntos que está pensando en este momento Alejandro Jaramillo, y en ese sentido decíamos, inauguremos la Asamblea Nacional con esa mayoría. Una mayoría, insisto, Fabricio, desde mi punto de vista, incluso invidiable en términos políticos, ¿no es cierto? Si usted tenía a un partido de izquierda y progresista como el Movimiento de la Revolución Ciudadana, a un partido de izquierda y progresista, como se dice, Pachacuti, ¿no es cierto?, en segundo lugar, y a un partido de socialdemocracia, como también se plantea la Izquierda Democrática, qué mejores condiciones de entre los tres sumar más de 90 votos e ir a esa alianza. No se quiso esa alianza. Al momento que se cerró esa puerta de esa alianza es cuando nosotros abrimos la puerta de conversación con el Ejecutivo. Cuidado esto, Fabricio, ¿no es cierto?, para claridad de la ciudadanía. Cuando estaba cerrada la posibilidad de una alianza con Pachacuti y con la Izquierda Democrática. Y yo voy a ser sincero, a pesar, digamos, de que con Alejandro uno podría decir también, voy a hablar sobre la Izquierda Democrática. Nosotros incluso en su momento decíamos, si tenemos que llegar juntos, solamente Pachacuti y la Revolución Ciudadana, hagámoslo así. Sin embargo, veíamos con buenos ojos los avances que había tenido Pachacuti en la conversación con la ID y nosotros también nos habíamos sumado a eso. La primera conversación que yo tuve, voy cerrando con esto, Fabricio, la primera conversación que yo tuve después de electos y de cara a la segunda vuelta
fue con el candidato ya que había quedado en un buen tercer lugar, pero no había pasado la segunda vuelta, como Javier Hervas, ¿no es cierto? Perdón, en cuarto lugar, ¿sí? Y con el presidente de la Izquierda Democrática. Nos pusimos una fecha para poder dialogar, fecha que nunca fue cumplido por la Izquierda Democrática, así que desde mi punto de vista, Fabricio, la mayoría con la que se abre la Asamblea Nacional, la elección de Guadalupe Llori y plantea un acuerdo programático, yo dudo mucho de eso. ¿Por qué? Porque si usted mete en ese acuerdo programático al gobierno, hay incompatibilidad en la agenda gubernamental con esa agenda programática. Y solo permítame topar un tema y con esto terminar. Disminución de tasas de interés, por no ir más allá. Si quiere, metamos la agenda de privatización. Si quiere, metamos otros elementos de agenda. No hay compatibilidad. Por lo tanto, lo que hoy está pasando, al menos con 9 asambleístas de Pachacuti que dicen romper la disciplina de su bloque legislativo, desde mi punto de vista es absolutamente entendible porque se rompe la compatibilidad programática cuando en la mitad está el gobierno. Y ahí es inevitable preguntar a Alejandro Jaramillo, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué no quisieron tener una alianza con UNES? Nosotros habíamos dicho que tenemos que tener una alianza con todas las 5 bancadas, que tenemos que conversar con todos. Esta era la nueva Asamblea Nacional, pero lamentablemente en su momento no se pudieron llegar a estos acuerdos. Nosotros siempre habíamos dicho, más allá de la generosidad que dice Pavel, de que tenía que llegar a la presidencia alguien o algún asambleísta del movimiento plurinacional Pachacuti. Nosotros como Izquierda Democrática habíamos dicho, y me ratifico que así fue, que sea alguien de Pachacuti, y por eso fue Guadalupe Llori. En primera instancia era Salvador Quispe, pero esas conversaciones que se tuvo con algunas bancadas no llegaron a buen puerto. Hoy por hoy se ve que también existen algunos acuerdos, algunos pactos que ya se venían escuchando en el mes de marzo. Me acuerdo que Pancho Jiménez hablaba de los indultos, entonces también tenían conversaciones directamente entre UNES y el oficialismo. Entonces las cosas hay que ser totalmente claras y transparentes. Nosotros no estamos para mentirle de ninguna manera a la ciudadanía. Y algo que pasó con este mamotreto de la ley económico urgente en temas tributarios, ahí está la votación por parte de UNES. Entonces este acuerdo que se lo tenía previo al 14 de mayo, esas conversaciones que las tenían ya desde el mes de marzo entre UNES y el oficialismo, igual que se había sumado también el Partido Social Cristiano. Entonces no hay que olvidarnos de eso, Pavel. También hay que decirle a la ciudadanía, y por eso también esa votación que tuvieron como ya lo dije, este mamotreto de ley, que es lamentable, porque no me van a decir que Pavel, que tiene años ya, su segundo periodo como asambleísta, y hay algunos asambleístas de UNES que saben muy bien y a la perfección la ley orgánica, la función legislativa, saben de todo el tratamiento parlamentario, de cómo van las votaciones, y al no haber aplastado la teclita, automáticamente salió una votación de abstención de toda la bancada de UNES, y eso es lamentable. Ese pacto es como si nuevamente lo podemos traer desde el mes de marzo. Entonces aquí las cosas hay que decirlas totalmente claras. Nosotros en su momento habíamos dicho que debemos tener espacios de decisión todas las bancadas, y eso le consta a Pavel Muñoz, que lo dije de manera clara. De hecho, éramos cinco bancadas, son 15 comisiones, y yo había planteado que sean 3, que presida 3 comisiones cada bancada, y eso tampoco se sumó UNES. De igual, nosotros estuvimos conversando para que presida alguien de Pachacuti, tampoco UNES se sumó a ello. Entonces, aquí quienes no han querido sumarse a este acuerdo, a esta alianza, fue el movimiento UNES, la bancada de UNES. A ver, me gustaría una réplica suya a lo que acaba de decir Alejandro Jaramillo.
Por supuesto, porque ahí está la historia, digamos, para verificar los hechos. En su momento, insisto, y Alejandro es testigo, en algún momento compartimos con él una conversación. Nuestro planteamiento siempre fue tener una mayoría entre las tres bancadas. UNES, ¿y por qué señalo a UNES en primer lugar? Porque es la mayor cantidad de votos. Nos guste o no nos guste, Fabricio. Este es un tema, si usted quiere, de aritmética. 47 es más que 14, es más que 16, es más que 25, así de fácil. Y UNES era en ese momento, además, con 49 asambleístas, la principal bancada. Segundo lugar, Pachacútec, y tercer lugar, Izquierda Democrática. ¿Se negaron por qué? Por el simple hecho de no querer conversar con la Revolución Ciudadana. Tendrán que ellos explicarle a sus mandantes, ¿no es cierto?, por qué es más interesante conversar con el gobierno que con la Revolución Ciudadana. Primer elemento. Segundo elemento, Fabricio, y Alejandro es un hombre de leyes. Si algo aprendí de los abogados, ¿no es cierto?, es la fuerza del verbo rector. Y estoy con mis manos con la Constitución de la República en el tercer inciso del artículo 140 que dice: cuando en el plazo señalado la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, el presidente lo podrá promulgar. No sigo con la lectura del artículo, pero es eso. Apruebe, modifique o niegue. La ley a la que se refiere Alejandro estaba 3 veces muerta antes de llegar al quinto episodio, que es, ¿no es cierto?, la votación del archivo. ¿Por qué estaba absolutamente muerta esa ley? Primero, porque el gobierno como proponente plantea la aprobación de esa ley y no tiene los votos para aprobarlo. Segundo, el Partido Social Cristiano plantea lo correcto siguiendo el artículo constitucional, que es la negación del informe de la ley. Informe, Fabricio, que usted lo conoce, informe que contiene el articulado de ley. Después hay algunas interpretaciones, ¿no es cierto?, que quieren manipular las cosas diciendo que una cosa es el informe y otra cosa es el articulado. En el segundo elemento, el proyecto estaba absolutamente muerto. Y en el tercero, de parte de mi bancada, se pide la reconsideración de la votación, con lo cual quedaba absolutamente muerto. Ahora, hay 2 cosas, Fabricio, en esa sesión deseables, pero no indispensables. Era deseable que se vote por el informe que planteó la Revolución Ciudadana. ¿Cómo no va a ser deseable? ¿Era indispensable? No era indispensable, porque la ley estaba muerta, pero deseable. Era deseable que se vote por el archivo planteado por Pachacútec. Desde mi punto de vista, sí era deseable, pero no era indispensable. Ahí no hay, solo para terminar, ahí no hay posibilidad de pacto alguno. Me parece irrisorio que quienes tienen un pacto con el gobierno le planteen un pacto a la Revolución Ciudadana. Alejandro Jaramillo. Simplemente tenían, en el archivo de la ley económica de Moreno, esto ya sucedió el periodo pasado, por favor. Y simplemente ustedes tenían que aplastar esa teclita y archivábamos de este mamotreto, que se vaya que aplastaba a la clase media, a la clase popular, a los artesanos, al sector productivo. Y eso es lo lamentable. Y a mí, yo sí digo, y me voy a ratificar, a mí me sorprendió esa votación de UNES, me sorprendió. Simplemente tenían que aplastar la teclita y se acababa el tema, estaba archivado este mamotreto y no iba en contra de todos los intereses de todos los ecuatorianos, de la gente pobre que tiene este país, de la clase popular, de la clase media. Ahí si me permite, Alejandro, yo le pregunto a Pavel, porque digo, si la ley estaba muerta, Pavel Muñoz, no entiendo cómo hubo 4 votaciones y la ley en la segunda votación estaba muerta, no entiendo. Fabricio, está muerta. Primero déjeme hacerle una pregunta a Alejandro, porque él me hace una pregunta a mí. ¿Por qué, Alejandro, ustedes no aplastaron el botoncito en el cuarto momento para aprobar el informe de minoría de UNES? Porque no contenía exactamente todo lo que necesitaba el pueblo y lo que las necesidades del pueblo nos había pedido. Ahí estaba el tema. ¿Qué es lo que no tenía este proyecto de ley? Nuestro proyecto de ley eliminaba. Nosotros habíamos dialogado. Nuestro proyecto de ley eliminaba el impuesto del 2%. Nosotros nuestro proyecto de ley dialogado, no topaba la clase media. habíamos planteado los grupos económicos más grandes. Es absolutamente inconsistente, Alejandro, que ustedes que tienen un acuerdo, y tú lo estás reconociendo en esta entrevista con el gobierno, le planteen a la Revolución Ciudadana tener un acuerdo con el gobierno. Absolutamente no recogían todo lo que necesitaba el pueblo y todo lo que estaba pidiendo los artesanos, la clase media. O sea, aquí hay que ser coherentes con las votaciones, Pavel. Te puedo preguntar. Nosotros teníamos que haber archivado ese mamotreto y tenía que haber presentado nuevamente la iniciativa en los temas económicos urgentes, en temas tributarios, pero no lo hicieron. Alejandro, ¿te puedo preguntar qué no contenía ese proyecto de ley?
¿Qué es lo que no contenía? El tema de las remuneraciones. El tema de las remuneraciones del impuesto a la base imponible, del impuesto a la renta. Además, no topaba, ustedes ni no siquiera topaba, lo habían socializado. No topaba, o sea, en lo absoluto. Si ustedes se permitieron no votar por el archivo, ¿quién sabe todo el contenido de ese informe? Entonces las cosas hay que hacerlas bien. ¿Y por qué razón no? Simplemente con el tema de Mireya Pazmiño, con eso estábamos listos. ¿Por qué no votar por Pachacutic? Alejandro, incluso para contestar el elemento sobre la votación o la abstención de UNES en su momento, que además tiene varias explicaciones, primero digámosle a la gente la verdad. Falso de falsedad absoluta que el proyecto no había sido socializado. Si nosotros que tenemos participación en esa mesa y ustedes también con Vilma Andrade, conocían que nosotros presentamos siempre, desde el primer debate, anunciamos la presentación de un informe de minoría. Segundo, no topaba en lo absoluto al tema del impuesto a la renta a personas, en lo absoluto, pero ni una letra, ni una coma, no lo topaba en lo absoluto. Lo único que hacía, no topaba en lo absoluto, más bien derogaba el impuesto del 2% a las microempresas. No cambiaba el régimen del RICE al RIMPE. Es decir, es un proyecto que lo único que contenía era concentrar una suerte de, si usted quiere, control tributario en los 300 grupos económicos más importantes para que el Estado incluso pueda tener una recaudación mayor a la que tenía el gobierno. Entonces es absolutamente fácil decir, ¿no es cierto?, querer endilgarle la responsabilidad a UNES, que además no es coidearia, no tiene ningún pacto, ningún acuerdo programático con el gobierno, como sí lo tiene la izquierda democrática. Y finalmente, para contestar lo suyo, Fabricio, porque, insisto, ese proyecto estaba 3 veces muerto. Mire, yo ni siquiera fui parte de la votación. No, usted estaba fuera del país. Yo estaba fuera del país, lastimosamente incluso ni siquiera podía regresar porque me dio COVID. En estos momentos que vivía el país con una ley tan importante. Mira, sí vamos a hablar hablemos con la verdad, digamos, por supuesto. Hay que preguntarles por qué razón sí votaron por el archivo en la ley de Moreno, en el periodo anterior. Y tú eras parte de eso, mi querido Pavel. Las cosas como... Yo lideré, y Fabricio seguramente es testigo, yo lideré ese archivo. Le voy a dar la fecha, 17, Pavel, le voy a dar la fecha, Pavel y Alejandro, 17 de noviembre del 2019, domingo, en la tarde, 70 votos. Con los votos de Revolución Ciudadana, entre otras bancadas, se completaron 70, y la moción presentada por Vicente Almeida del Partido Social Cristiano y por Raúl Tello, independiente, era de negar y archivar el proyecto de ley de Moreno, que era un proyecto de ley de 400 y pico de artículos, era una especie de trole que finalmente fue negada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Digamos, hubo este antecedente, sobre todo cuando hoy dicen no hay cómo archivar, pero ya lo hicieron en el 17 de noviembre de 2019, Pavel. Fabricio, no son mociones comparables, porque una moción decía archivo, decía negar y archivar. Esta decía negar. El efecto jurídico era absolutamente el mismo. La de Mireya Pazmiño decía negar y archivar, Pavel, ¿ah? Porque pero la moción. Fabricio, archivar, decía mi querido Pavel, tú lo sabes perfectamente eso. Yo lideré el archivo de la ley de Moreno. Yo lideré. Y pregúntele a Vicente. Yo me acuerdo que usted lideró eso. Sí, yo me acuerdo. Pregúntele a Henry Kronfle. Seguramente usted recuerda. Y si usted que tiene buena memoria, recuerde, ¿no es cierto?, los titulares y las primeras planas del día lunes siguiente, 15 me parece, de noviembre en ese momento. No puedes negar lo que hicieron, mi querido Pavel. No puedes negar lo que hicieron. Porque eso es lo que sucedió. Y Alejandro, lo está diciendo la aprobación. Yo hubiera votado, ¿no es cierto?, por el archivo. Me parece que era consistente, era deseable, pero no indispensable. Eso es lo que la moción, mira, deseable, la moción de Mireya Pazmiño decía archivar. Claramente. Eso de una ley que ya no existía en materia legislativa. ¿Por qué entonces la Asamblea Nacional, cuando le informa al Ejecutivo, se olvida de informarle la moción planteada por el asambleísta Esteban Torres? ¿Eso es gratuito? No, Fabricio, es absolutamente complotado, ¿no es cierto?, con la Asamblea Nacional para que el presidente pueda, violentando lo que dice en esta Constitución. Alejandro, tú que eres hombre de leyes, porque yo no soy, más bien aprendido de ustedes, ¿cuál es el verbo rector de la Constitución de la República que está sobre el marco legal de la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva, legislativa, que además plantea el archivo como opcional? Dice que que si no se aprueba, se modifica o se niega. Aquí no hay la figura de archivo, aquí claramente hay la negación. Por eso están presentadas demandas de inconstitucionalidad por Pachacutic o por nosotros, por ejemplo, porque en apego a la Constitución, que está sobre cualquier otra ley, si es que habría discrepancia interpretativa, aquí esta ley estaba absolutamente muerta porque en su segunda escena había sido negada. Pavel,
eso simplemente es una justificación para la cosa más bochornosa que en estos 7 meses he visto. No haber votado a favor del archivo de este mamotreto, tú lo sabes perfectamente que fue en contra de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso sí, eso en cada vez que se acuerden la venta de los activos de Petroecuador, cada vez que se acuerden que tiene que pagar el impuesto a la renta los artesanos, es decir, los carpinteros, las peluqueras, las estilistas, la gente pobre, cada vez se acordarán que UNES votó en contra de todos los intereses de la clase popular, de la clase media. Pero yo les pregunto... Cada vez que el impuesto a la renta, la clase media, las personas que ganan $1,770 y pagarán ese impuesto a la renta, cada vez se acordará la votación de UNES. Permítame, la plena seguridad, Pavel. Alejandro y Pavel, permítame, digo, la solución luego de esto, porque claro, está claro que no se van a poner de acuerdo sobre lo que pasó justamente aquel viernes, cuando ocurrió justamente este episodio respecto a la reforma tributaria. Pero digo, la solución podría ser una ley reformatoria o derogatoria. Le pregunto a Pavel Muñoz, ¿ese es el camino? Y si ese es el camino, ¿tiene futuro? Y la misma pregunta le hago a Alejandro. Empiezo con Pavel. Primero, ¿sabe qué es vergonzoso, Fabricio, Alejandro y la ciudadanía? Tener un acuerdo con el gobierno. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso haber votado por las leyes como la ley humanitaria de Moreno. Es vergonzoso que a pesar de lo que dice Alejandro, porque si todo eso malo tiene la ley, Alejandro, ¿por qué siguen en un acuerdo con el gobierno? Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno. No tienen ningún acuerdo con el gobierno. Pero lo que señalabas al inicio, que el acuerdo sigue vigente. Alejandro, primero, te preguntaron a ti o me preguntaron a mí, porque entonces, si te preguntaron a ti, contesta tú. Si me preguntan a mí, la respuesta la doy yo. Claro, si me preguntan a mí, la respuesta la doy yo. Después podrás hacer la réplica. Pero Alejandro decía en este momento que mantienen un acuerdo, ¿no es cierto?, con Pachacutic, donde a eso se ha sumado el gobierno. Eso es vergonzoso desde mi punto de vista. Y segundo, Fabricio, claro que ese es el camino. Y hay que hacer todos los caminos viables. Primero, una demanda de inconstitucionalidad que hemos presentado. Entiendo que también la ha presentado el bloque de Pachacutic. Y segundo, un proyecto derogatorio. Porque cabe un proyecto derogatorio cuando de manera abusiva e inconstitucional el presidente de la República ha promulgado esta iniciativa como lo ha hecho. Así que ahí le quiero decir a Alejandro que nos apoye entonces, ¿no es cierto?, si es que queremos ver hacia adelante, para que en el CAL se ponga inmediatamente a tratamiento el proyecto de ley derogatorio, ¿no es cierto?, que ha sido presentado, uno por Pachacuti y otro por nosotros. Alejandro. A nosotros hay que ser totalmente claros. Nosotros lo que hemos dicho y lo que hemos hecho es que nosotros tenemos el acuerdo con Pachacuti, que se sume y que se haya sumado en algunas ocasiones UNES, en otras ocasiones el Partido Social Cristiano y en otras ocasiones con el gobierno o el BAN, es otra cosa. Pero ustedes tienen un acuerdo, y un acuerdo que lo hicieron a cambio de esta bendita ley tributaria. Y tú lo sabes perfectamente. No lo sé, y te pediría que lo demuestres. Y es así. Y nosotros nosotros no tenemos ningún pacto, y eso ya lo he dicho con el gobierno. El pacto es de ustedes, que de manera clara es para mejorar las condiciones de Glass. Por ahí también ya escuché, y creo que ya se ha dado, que el tío de Glass tiene... Ya está, creo que en libertad o algo así. Pero mire, tiene prelibertad. Pero usted, Alejandro, ¿usted cree que ese tema fue materia de una negociación política? Por ejemplo, el procedimiento el beneficio penitenciario al cual se acogió el señor Ricardo Rivera. Por supuesto, o son coincidencias. Simplemente son coincidencias, porque ahora les escucho el derecho y dentro ya de la justicia ordinaria. Eso ya tendrá que resolver los jueces, etcétera. Sin embargo, son coincidencias que están pasando hoy por hoy, que ya Rivera el tío de Glass está afuera. Vamos a ver los próximos días qué sucede también con Glass. Pero miren, aquí existió un pacto. ¿Por qué razón no se archivó con los votos de UNES? No, nadie entiende absolutamente. Eso es una cuestión que realmente hay que decirle, y hay que decirle con toda la claridad meridiana, mi querido Pavel. Pavel Muñoz. Pasó ese día con la votación de UNES. Correcto. Pavel Muñoz, ¿hay o no un acuerdo político tras bastidores, como señala Alejandro Jaramillo? En lo absoluto, Fabricio. Pero ¿quién ha sido la bancada más claramente opositora a este gobierno?
me va a decir a mí que yo no hice una clara oposición a ese proyecto de ley. Yo me parece que incluso conversé con usted, Fabricio, pasé por todos los medios de comunicación, hice videos explicativos a la ciudadanía. Y me van a decir ahora que tenemos un acuerdo para ese proyecto de ley. Por favor, Fabricio, pero eso sí no se lo cree absolutamente nadie. Elemento número uno. Segundo elemento, para nosotros la justicia no es en absoluto negociable, en lo absoluto negociable. Tercero, no tenemos posibilidades de negociar, ¿no es cierto?, algo que ni siquiera está en manos del Ejecutivo, porque estos son elementos de justicia. ¿Qué espacio de negociación va a haber ahí? Y tercero, Fabricio, usted lo conoce, la ciudadanía lo conoce, y me parece que el mundo lo conoce, que sobre Jorge Glass en este momento hay al menos 3 elementos que son de contundencia sobre su situación legal. Primero, desde la época de Moreno, y esto yo sí le dije al presidente de la República, hay un pedido de medidas cautelares que debería atender el Estado, ni siquiera el Ejecutivo, el Estado. Segundo, hay todo ese debate jurídico de que a Jorge Glass, ¿no es cierto?, se le juzga con el Código Penal anterior, y el código con el que se le juzga permitiría en este momento que él tenga una figura legal, ¿no es cierto?, para un cambio de su situación actual. Y tercero, incluso está por salir, que salvo que ahora digan que hay influjo psíquico sobre las Naciones Unidas, está por salir un informe de la última visita que recibió Jorge y constatan las condiciones inhumanas, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas en las que está siendo detenido. ¿Qué? ¿Hay influjo psíquico sobre la CIDH? ¿Hay influjo psíquico sobre los jueces que le juzgaron con el Código Penal anterior? ¿Hay influjo psíquico sobre digamos, las Naciones Unidas? Si algo debería hacer el Estado en materia de justicia es reconocer la grave situación de Jorge y darle en vía de la justicia, que a mí no me compete opinar de eso, en vía de la justicia lo que competa en apego al derecho e insisto, a la justicia, que en lo absoluto es negociable. Usted entonces, Pavel, solamente para cerrar esa parte, ¿usted descarta que haya existido alguna negociación de ese calibre detrás de lo que pasó aquel viernes con la reforma tributaria? Yo lo descarto. Yo soy miembro digamos, de la instancia más grande de decisión de nuestro movimiento, que es el Boró, y no hemos conocido eso en lo absoluto. Lo descarto tajantemente, Fabricio. Correcto. Voy más allá, dejo estos temas y les pido hablar del tema fiscalización. Alejandro Jaramillo. Estos 7 meses... Solo una cosita, Fabricio, solo una cosita. Solo okay. Le pido de favor. Mire, la propia jefe de la bancada, Paola Cabezas, lo manifestó y lo dijo, que fueron a Carondelet a pedir mejores condiciones para Glass. No lo he dicho yo no lo he dicho. En un programa, en otra radio, lo dijo también Diego Ordóñez, que había acudido Marcela Guiñaga y Fausto Jarrín a Carondelet. No lo digo yo, yo no lo he dicho. Pero el pedir mejores condiciones para un privado de libertad, digamos, ¿qué tiene de malo? Le pregunto, Alejandro. Pedir mejores condiciones, que no es el equivalente a pedir la libertad, sino mejores condiciones penitenciarias para un privado de libertad, Alejandro. Está en su derecho, pues, pero no a cambio de votar a favor de un mamotreto. Pues. Pero podemos certificar que efectivamente de hacernos los locos y no votar para el archivo, pues, Fabricio. Esa es tu apreciación, no nos crean tontos. O sea, la verdad, los ecuatorianos no somos tontos ni ingenuos. O sea, si me van a decir que eso no existió ahí, esa votación. O sea, yo no entiendo por qué hasta ahora nadie contesta de que por qué razón ustedes no votaron por el archivo del mamotreto. Esa parte, y además hay dos elementos concretos, y lo estoy diciendo. Número uno, la ley estaba muerta, y número dos, sí, la votación, muerta, pero curiosamente, Alejandro, la votación, ¿cuánto se demora una votación? ¿Cuánto se demora? Que a mí me parece una locura, dicho sea de paso, en términos procedimentales. Se demora horas registrarse, se demora horas tomar votación, y en esta ocasión se demoraron nada, ¿no es cierto?, cerrando la votación. Por lo tanto, cuando mucha gente de mi movimiento se encontraba deliberando su voto, la presidenta Yori cierra, y ustedes dos conocen perfectamente que cuando se cierra la votación, inmediatamente se pinta en abstención la votación. Así que eso también sucedió. Así que digámosle al país toda la verdad. Estaba claramente estipulado, ¿no es cierto?, por parte de la presidenta Yori lo que iba a suceder. Incluso elementos que mejoraban el informe de minoría que nosotros habíamos trabajado, que los estuvimos conversando con el Partido Social Cristiano y otras bancadas, no se nos dejó presentar para evitar esos votos. Así que, por favor, las responsabilidades donde tienen que estar, en el gobierno como proponente de esa iniciativa legislativa que permitió esa promulgación. ¿Por qué no votaron por el archivo de Pachacuti? Esa también es otra pregunta que yo no sé por qué no la quieren responder.
Alejandro, es la cuarta vez que lo contesto, porque la ley estaba en el tercer momento terminalmente muerta. No había sido aprobada, había sido negada y había una reconsideración de votación. Pero no era más fácil ratificar, Pavel. Y Alejandro, ¿dónde no era más fácil ratificar, simplemente ratificábamos y ya. ¡Pum! Por eso también hago la pregunta, ¿por qué ustedes no votaron? Dices que porque nuestro proyecto no contenía, lo que te estoy demostrando que sí contenía, no topaban absolutamente nada. Por lo tanto, Fabricio, vamos al origen del problema. El origen del problema, ¿saben cuál es? Vamos al origen del problema, la génesis de este problema. Para el caso de Pachacuti, que me parece que es el mismo de la idea, haber promovido el voto nulo. ¿O ustedes pensaban que Lasso iba a tener otra agenda de gobierno? ¿O ustedes pensaban que lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, es una suerte de equivocación histórica? Lasso es un gobierno neoliberal, de los peores gobiernos neoliberales. ¿Saben por qué? Porque Lasso lo que representa es el sector financiero bancario, la economía especulativa y de casino. Y ustedes acolitaron esa votación. Y Pachacuti acolitó esa votación con el voto nulo. Ahora le ponen a Lasso de presidente y se asombran de que Lasso presente esa iniciativa legal. Por favor. Ok, déjenme cerrar esta parte. Tengo 6 minutos para 2 cosas finales. Yo les decía fiscalización. Tal vez lo más emblemático de la fiscalización es el tema Pandora Papers. ¿Qué pasó con ese tema, Alejandro Jaramillo? Nosotros lo hemos dicho de manera clara. Existió una moción por parte de Paola Cabezas, manifestando que el artículo 130, numeral 2, que es conmoción política o crisis política o conmoción social, eso lo determina la Constitución de la República para que exista un juicio de destitución del presidente de la República. Nosotros hemos dicho que no existía en ese momento conmoción social, entonces no estaba dentro de este informe que lo determinaba la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales. Nosotros lo que sí habíamos dicho es que el presidente de la República tiene que acudir al Pleno de la Asamblea Nacional para que realmente dé sus respuestas y pueda ventilarse. Es el único que puede ventilarse todo esto lo que está relacionado en cuanto a los papeles de Pandora. Pero ya hemos escuchado al presidente de la República que no va a acudir. El que nada debe, nada teme. No entendemos el por qué. Nosotros no estamos a favor de que exista un caos, de que exista o empiece a destituirse a presidentes de la República. Yo creo que eso puede ser un problema a escala internacional. Yo lo que necesita el país y lo que necesita la gente es empleo, necesita salud, necesita educación, y eso es lo que nos pide la gente. Entonces, estamos esperando hacer un análisis de lo que ha dicho la Contraloría General del Estado, porque también presenta un informe justo el propio día que estamos debatiendo y estamos en estos temas sin que se cumpla con el término establecido en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces ahí también hay que hacer un análisis de que existe apenas 2 hojas de informe cuando existe más de información, más de 12 millones de páginas en cuanto a este tema, y nosotros no vemos que ese examen fue realizado de la mejor manera por parte de la Contraloría General del Estado. Abel. Voy a seguir la misma lógica de Alejandro. Primero, explíquenle a la ciudadanía por qué no votaron por la moción de Paola Cabezas para, que el presidente de la República vaya a dar sus explicaciones. Segundo, explíquenle al país por qué no votaron tampoco después por la moción de Pachacuti, y explíquenle al país por qué pasan ustedes a una moción de exigirle al presidente de la República que vaya a exhortarle, a decirle: no sea buenito, venga a la Asamblea, si usted quiere, a dar las explicaciones que el pueblo requiere. Asumiré, Alejandro, que ahí hay un pacto. Explíquenle al país de qué se trata ese pacto. Si seguimos la misma lógica... Ustedes tienen el pacto, pero Fabricio, pero Alejandro, estoy siguiendo tu lógica, pues. Ahí ustedes no votaron por lo de Pandora en nuestra moción, no votaron por lo de Pandora en Pachacuti, en 2 ocasiones, y plantean, ¿no es cierto?, no la exigencia, sino el exhorto de que el presidente vaya. Debo asumir, como tú lo haces en el caso anterior, que ahí hay un pacto. Valdría la pena que le expliquen al país en qué consiste ese pacto. Fabricio, en materia de fiscalización, lo que tenemos, yo diría que evaluando el año, es lo bueno, lo malo y lo feo. Creo que algo de lo bueno es, por ejemplo, porque salvando el show, yo creo que fiscalización sí se ha hecho. Ahora, hay gente que quiere hacer show y no quiere hacer fiscalización. Pero lo bueno es, por ejemplo, hubo un caso como el de Pablo Celi sancionado como tenía que ser. Lo malo
es las fuerzas políticas que le cubrieron a Richard Martínez para que no responda a sus 5 juicios políticos. Y lo feo, lo imperdonable, lo impresentable es que el presidente de la República se burle del pueblo ecuatoriano, porque la Asamblea Nacional, podemos discrepar con Alejandro, pero él y yo somos representantes del pueblo ecuatoriano, y el presidente, si alguien tiene que darle explicaciones, es al pueblo ecuatoriano representado en la Asamblea Nacional. Se burla de la Asamblea Nacional y le dice al pueblo: no tengo que explicarle nada respecto a Pandora Papers. Eso es una burla permitida, ¿no es cierto?, por quienes no votaron a favor de que el presidente vaya a dar sus respuestas de las preguntas que tiene el país sobre el caso Pandora. Alejandro. No existía la causal. Otra vez, porque la intención de UNES era destituir al presidente de la República. Hablamos de 130 numeral 2, ¿no? Institucional. Y el país no puede y no debe caer nuevamente en estos hechos, mi querido Fabricio, mi querido Pavel, a la ciudadanía. No existía la causal, no hay crisis política. Habrá conmoción social en estos momentos. Entonces, no es conmoción que el presidente la primera recomendación que tenía la comisión en este informe era eso, pues, el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la Asamblea Nacional? Es que obligarle al presidente de la República que venga de manera obligatoria. ¿En qué parte de la Constitución dice eso, mi querido Pavel? ¿O la ley orgánica de la función legislativa lo establece? No, aquí la responsabilidad es del presidente de la República de acudir, y no para responderles a los asambleístas, a los 137 asambleístas, sino para responderle al país, como bien dice Pavel. Pero nosotros somos totalmente claros, nuestras votaciones han sido coherentes, y siempre va a ser así, porque nuestra organización política Izquierda Democrática es una organización seria, transparente, honesta. Pavel Muñoz. Si es que no existe en la Constitución la obligación de que vaya el presidente a dar sus respuestas, lo que sí existe en la Constitución es el artículo 130, y el artículo 130 se debate. No significaba eso que votar por esa moción, la nuestra o la de Pachacuti, independientemente cuál fuera, inmediatamente planteara la posibilidad de una destitución del presidente. No, yo fui claro, por ejemplo, cuando se hablaba de un juicio político. Desde mi punto de vista, ahí no había fundamento para un juicio político, pero evidentemente el Parlamento sí puede discutir. Como el presidente muchas veces en este mismo medio de comunicación, ya sea se han hecho eco de declaraciones del presidente o de la ministra de Gobierno, cuando planteaba el tema de la muerte cruzada, eso sí es absolutamente democrático, ¿no? Eso sí lo puede decir el gobierno, eso sí lo puede decir la ministra. Pero cuando la Asamblea Nacional dice: hoy, señores del Pleno, discutamos si tenemos una causal de 130, se niegan a debatir, porque para que la ciudadanía entienda completo, ¿qué pasaría si se planteara el 130? Debería discutirse en el Pleno de la Asamblea Nacional si cabe el 130 o si no cabe. Ahí los argumentos de Alejandro son absolutamente válidos, y si habría fundamento para el 130 debería haber 91 votos. Si no los hay, simplemente muere ahí el debate. Pero era un elemento claro para decirle al presidente de la República: vaya y dele las respuestas al país, ¿no es cierto?, que el país exige, porque la Asamblea Nacional, insisto, a diferencia de otras instituciones, representa al pueblo ecuatoriano. Y si el presidente, alguien tiene que darle respuestas, no es ni siquiera la Asamblea, es al pueblo ecuatoriano. Pero que se burle de no ir a la comisión en 2 ocasiones, que se burle de no ir al Pleno de la Asamblea Nacional como lo plantea, y que la Asamblea termine en un vergonzoso exhorto, cuando al menos en términos de texto debería exigirle que vaya, me parece que es una gran falla de esta Asamblea en este 2021. Correcto. En 2 minutos, uno para cada uno, no se me extiendan. Alejandro Jaramillo, en 1 minuto, ¿cómo se proyecta el inicio del 2022 en el ámbito legislativo? Bueno, nosotros vamos a continuar trabajando como lo hemos hecho desde el 14 de mayo. Tenemos que todas las 5 bancadas sentarnos a conversar, llegar a consensos mínimos. Basta de confrontaciones, bien lo decía Pavel, ¿por qué razón el presidente de la República que hablaba de muerte cruzada? Nosotros habíamos dicho que por qué razón tiene que estar amenazando a asambleístas. Eso tenemos que empezar a bajarlo. Hay que realmente darle cumplimiento a la normativa. Nosotros estamos y tenemos esa esperanza que este 2022 todos los políticos, las bancadas políticas, la Asamblea Nacional tiene que trabajar de la mano con el presidente de la República, con el Ejecutivo. Esa es la única manera de llegar a consensos mínimos. Eso sí,
hay que tener mucho cuidado con esas líneas rojas que nosotros vamos a ver cómo también va a actuar UNES en esta ocasión con el proyecto de ley económica urgente en temas laborales. Ahí nosotros sí vamos a plantearnos firmes, siendo un partido político de los trabajadores, pero nosotros sí tenemos esa esperanza de que todas las bancadas políticas, toda la Asamblea Nacional pueda trabajar con el Ejecutivo y poder realmente llegar a esos logros y construir esas leyes que tanto necesita nuestro pueblo. Ok, Pavel Muñoz, en un minuto, ¿cómo se proyecta el inicio de 2022 a nivel legislativo? Primero, Fabricio, creo que la Asamblea en el 2022 abrirá políticamente distinto a cómo, fue este 2021 con la declaración de esos 9 asambleístas de Pachacuti. ¿Qué quiero decirle? Que me parece que hay una configuración distinta en la Asamblea Nacional. Si me pregunta hacia dónde apunta la nueva mayoría, no sabría responderle, pero sí creo ser enfático en decirle que el gobierno perdió la mayoría con la que venía trabajando. Primer elemento. Segundo elemento, creo que lo laboral marcará o será el epicentro del conflicto político, ¿no es cierto?, o el del diálogo o el debate político en el próximo año. El presidente de la República ha anunciado un proyecto de ley en materia laboral que primero nosotros no creemos que debe ser calificado de urgente en materia económica porque no es económico, ¿no es cierto?, y más bien debería tener todo el tiempo la Asamblea Nacional para tramitarlo. Y segundo, advertimos problemas y conflictos, al menos como ha sido anunciado ese proyecto de ley. Una suerte como de 2 regímenes en lo laboral nos parece inconstitucional y nos opondremos tajantemente. Y tercero, nosotros seguiremos siendo, como lo reconoce el país, la principal fuerza de oposición a este gobierno, que es oposición dura, contundente, democrática y propositiva, y eso lo ejerceremos en el 2022, Fabricio. Correcto, les quiero agradecer a los dos por esta tertulia, por este debate. Está claro que hay puntos sobre los cuales están de acuerdo y otros en los cuales no están de acuerdo, y es parte justamente del ejercicio de la libre expresión y de la libertad de pensamiento. Gracias a Alejandro Jaramillo, quien es asambleísta por Izquierda Democrática. Gracias a Pavel Muñoz, asambleísta de la Alianza UNES. Gracias a los dos parlamentarios y que tengan un buen 2022. Muy amables. Feliz año. Feliz año 2022. Que traiga esperanza, salud y bienestar para todos. Un saludo, Pavel. Feliz año para todos. A la ciudadanía. Lo propio, a los dos, a Pavel Muñoz y Alejandro Jaramillo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.